signos. Entonces los dejamos con mi compañera Mau. Bueno, vamos a hablar ahora de la semiótica y sus campos de estudio. La ciencia que estudia el uso, forma y razón de ser de los signos en el seno de la vida social fue denominada semiología del antiguo griego semejón, que es igual a signo más logos igual a tratado por el autor llamado Ferdinand Saussure, entre otros autores que también se dedicaron al estudio de esta ciencia, que actualmente se le prefiere llamar semiótica, gracias a autores como Sebeok, Umberto Eco y Piers Morris. Si vamos a hablar de qué es la semiótica y qué es lo que hace, la semiótica trabaja con todo lo que nosotros tenemos que ver, con signos, sus estudios y todas las clases de códigos. Si vamos a hablar de un término para utilizar, para referirnos a lo que es la semiótica, podemos decir que es la capacidad innata de todos los seres humanos para producir y comprender signos de toda clase. A esta capacidad se la ha llamado en este libro función simbólica o facultad semiótica. Ahora a continuación voy a hacerles un breve paralelo entre la lingüística y la semiótica. Podemos darnos cuenta que la lingüística y la semiótica, una es mucho más amplia que otra. En este caso nuestro protagonista aquí sería la semiótica. La semiótica es mucho más amplia, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que estudia cualquier manifestación comunicativa en forma de lenguaje en sentido amplio y total. Mientras que la lingüística estudia los principios que rigen las lenguas naturales como sentido estricto. Entonces nos damos cuenta que aunque ambas son importantes, una es más amplia que otra. Es por eso que al estudiar lingüística implica también estudiar semiótica y viceversa, porque ambas se complementan y se entrelazan. El mismo autor que creó la semiología, que la estudió Ferdinand Saussure, nos habla de la semiótica como una ciencia que no existía en su época, pero que tenía derecho a existir como lo es ahora en estos tiempos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, poniendo en el conocimiento de todos nosotros. Y más adelante, un autor llamado, también introductor de la semiótica, llamado Piers Morris, dándole la razón al autor antiguo Ferdinand Saussure, introduce dentro de la semiótica valores y principios saberes y principios que son propios de la lingüística, como lo son la sintaxis. Introduce dentro de la semiótica saberes que hasta el momento eran propios de la lingüística, como lo son la sintáctica, la pragmática y la semántica. Como nos podemos dar cuenta, es súper amplio el esquema de la semiótica, ya que autores se dedicaron a introducir saberes propios de otra ciencia como la lingüística dentro de esta misma. Por eso el mismo autor Ferdinand Saussure nos hablaba de que la lingüística abarcaría solo un pequeño capítulo de lo que nosotros conocemos como semiótica. Bueno, ahora vamos a hablar de la comunicación y la información. Si vamos a hablar de comunicación e información desde un punto de vista general, nos damos cuenta que se refiere de la transmisión de un punto A a un punto B, de modo que el estado de que el punto B pase de estado de desinformado a informado, pero sin que este altere el estado del punto A, o sea, sigue informado a pesar de que pase la información. El esquema que di anteriormente del punto A y punto B podemos aplicarlo a la comunicación animal hasta cierto punto, ya que la comunicación de ellos sería basado a necesidades o estados asociados, es lo que nosotros podemos llamar información empírica basada en la experiencia, es decir, son necesidades, son costumbres, como lo vemos ahora con las máquinas, la comunicación que establecemos los seres humanos con las máquinas, pero no hay que olvidar que a pesar de muy maravillosa que sea esta comunicación y muy buena que sea este proceso, el que está detrás de todo esto como creador y generador es el hombre. La máquina solo sería más que un interlocutor, un medio que facilita al hombre el proceso de comunicación e información y nos ayuda muchísimo. Para hablar de qué es comunicación y qué es, pues ahora vamos a decir el proceso que constituye la información y la comunicación. Es la transmisión de un sujeto, es la transmisión que hace un sujeto de información sobre un objeto sobre el cual le informa. Por ejemplo, Pedro se informa sobre un eclipse de luna. En este caso, Pedro sería el sujeto que va a dar la información y el eclipse de luna el objeto sobre el cual se da la información. Eso sería en este caso ese proceso. Si vamos a decir, si vamos a hablar en este caso de por qué hablamos de que la información en este caso es unidireccional, va a ser un plano comparativo entre la comunicación y la información, podemos decir que es unidireccional porque la acción que ejerce el sujeto, en este caso Pedro, sobre el objeto que hace el eclipse de luna, no es nomás, es la de nomás proporcionar datos empíricos que él proporcionó para dar la información. Si vamos a hablar de que porque la comunicación la tornamos
a otro sujeto. ¿Qué quiere decir? Que se interfieren comunicaciones para que un sujeto pase del estado de desinformado a informado. Por eso se dice que es bidireccional en este caso. Si vamos a hablar en fin ya de qué es la información, es la información que da un sujeto sobre un objeto. Y si este sujeto utiliza los medios para producir mensajes y dar respuestas para producir mensajes y lograr que otro sujeto, aparte del que dio la información, se informe también del objeto por el cual están informando, eso es lo que nosotros llamamos comunicación. Por eso podemos decir que la comunicación exige un doble proceso y una doble consecuencia para poder lograr darla de una forma bien hecha. Y para cerrar, les voy a hablar sobre la información de estos tiempos, algo muy breve. Por ejemplo, la información que ha rodeado al hombre durante toda la existencia ha sido demasiado amplia. Desde principios del siglo, desde la creación del conocimiento humano, se ha venido representando a través de ritos orales, pictografías, y si vamos a hablar de la era actual, revistas, libros y todo lo que encontramos para poder enterarnos de lo que pasa en el mundo. Pero si vamos a sacar a alguien a destacar, en este caso, que ha facilitado al hombre este proceso de información, podemos hablar de la informática actual, una disciplina que ha revolucionado totalmente todo el proceso comunicativo y la información. Además, porque le ha facilitado al hombre muchísimas formas de comunicarse con las personas que quiere, sin necesidad de tantos procesos como los que vimos actualmente, que en parte se forman complejos cuando uno los nombra de cierta manera. Por eso decimos que la información a través de la informática actual, la revolucionada, se ha tornado de una manera espectacular y le ha ayudado al hombre para ahorrarle tiempo y energía al cerebro humano. Muchas gracias.